Síndrome febril sin foco. Acá lo primero es definir qué es lo que significa una fiebre prolongada. Un síndrome febril prolongado es aquel paciente que tiene más de una semana de fiebre. Y el sin foco es aquel paciente que tiene al menos 3 semanas de fiebre y aún no es posible identificar alguna causa atribuida a esa fiebre. La causa más frecuente de todo esto son infecciones de tipo bacterianas y virales, sobre todo. En niños más frecuente viral. Enfermedades autoinmunes como un lupus, por ejemplo, enfermedades neoplásicas como distintos cánceres hematológicos u otro tipo de cáncer, como sería el caso del hipernefroma. Y otras causas como fármacos también pueden provocar esto o causas endocrinas. El estudio del paciente con síndrome febril sin foco se hace con historia, hemograma, ¿ya? Además de eso la VHS-PCR, BUN-CREA y hay que agregar acá claramente más o menos serología viral si es que es necesaria, serología según lo que tenga el cuadro clínico. ¿Ya? La historia es muy importante para definir lo que hay que hacer con el paciente, más o menos serología, ¿ya? Imágenes y obviamente, como estamos en infecto, no hay que olvidar los cultivos. Que se tiene clínica del sistema nervioso central, habrá que pedirle también un cultivo de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? O punción lumbar para estudiar el líquido. El tratamiento va a ser el empírico según la posible causa. Por lo tanto, para estos casos en general van a tener antecedentes que los mencionen o que los lleven a algo, como sería el caso del paciente que tiene un síndrome febril sin foco asociado a bradicardia con antecedente de haber consumido huevos crudos, que sería probablemente una Salmonella typhi. ¿Claro? Todo va a tener una explicación para que lo pregunten. Endocarditis bacteriana. Tenemos dos tipos de endocarditis bacteriana. Existe la endocarditis bacteriana aguda y subaguda. La aguda es causada por bacterias bien patógenas, ¿ya? Dentro de ellas está el Staphylo aureus como la más importante. Subaguda es provocada principalmente por el Streptoviridans, ¿ya? Como principal causa, enterococos que también son gram positivos, enterococos. Y bueno, algo que me gusta agregar y que lo debería decir también en la próxima diapositiva, es que hay gram negativos, pero son infrecuentes, y uno que se ha preguntado mucho en exámenes de España y de Estados Unidos es el Streptobovis, que este último está asociado a cáncer de colon. Son preguntas bien como fáciles para ellos y corresponde a un paciente que tiene un cáncer de colon más endocarditis. ¿Qué hay que hacer? Perdón, tiene una endocarditis por Streptobovis. ¿Qué hay que hacer de ahí? Colonoscopia sería la respuesta. Factores predisponentes de este paciente: valvulopatías previas por una endocarditis, una enfermedad reumática o cualquier otra causa que haya provocado algún problema valvular, congénitas por ejemplo, o mayor riesgo de bacteremia, uso de drogas, diálisis, aquí en etcétera en realidad va el uso de un suero endovenoso, ¿ya? Uso de vía EV por una emergencia, por ejemplo. Paciente que, joven, un niño que fue por una crisis obstructiva a la urgencia, le pusieron un suero y después de eso desarrolló una endocarditis o desarrolló una celulitis y posterior a eso una endocarditis. Así más o menos se podría presentar. La clínica va de la mano con los criterios diagnósticos. En general es fiebre persistente, con sudoración y baja de peso, son como síntomas generales. Además va a tener síntomas de insuficiencia cardíaca asociadas, soplos de reciente aparición, y esto es como lo más clínicamente categórico para un paciente. Va a presentar embolías sépticas, ¿ya? Estos son en el fondo embolías que pueden dar trombosis o aneurismas micóticos también. Aneurismas micóticos, que no son por hongos por si acaso, sino que son embolías sépticas. Y alteraciones autoinmunes como disminución del complemento, síndrome nefrítico y depósitos de inmunoglobulinada. Los criterios de diagnóstico acá son criterios mayores y menores. Aquí estoy nombrando los criterios de Duke modificados.
Los mayores corresponden a tener cultivos positivos, al menos 2, pero tiene que ser para gérmenes frecuentes. ¿Ya? Para gérmenes frecuentes. Compromiso endocárdico, que puede ser por un ecocardiograma o por un soplo de nueva aparición. Estas dos cosas son consideradas como positivas para el criterio mayor. Bueno, compromiso endocárdico entonces por ecocardio o por soplo o nuevo soplo que apareció en el examen físico. Criterio menor en realidad sería tener un factor predisponente como una valvulopatía, tener fiebre persistente, fenómenos embólicos de los cuales ya hablamos o fenómenos inmunes de los cuales también hablamos. El tratamiento empírico médico se realiza en general para la aguda. Actualmente se maneja en general con los siguientes antibióticos: Cloxa más Genta más ampicilina. Si el paciente tiene antecedentes de haber recibido suero o haber tenido una atención de salud últimamente, esto debería cambiar a un posible Staphylo meticilin resistente y sería banco más ampicilina. Si el paciente, banco más, sí, más ampicilina debería ser para cubrir en el fondo el Streptovirus. Si el paciente es subagudo, tiene una subaguda, el manejo a cada elección debería ser con Genta y ampicilina. El manejo quirúrgico se indica en realidad cuando el paciente no tiene respuesta al tratamiento médico, cuando tiene una gran insuficiencia cardíaca diagnosticada o vista desde el punto de vista clínico o de ecocardiograma, cuando también es un paciente que tiene una endocarditis por hongos asociada, cuando tiene trastornos de la conducción eléctrica asociados o hay demasiados fenómenos embólicos. En el fondo hay varias indicaciones quirúrgicas ahí que considerar, pero no las preguntan, por si acaso. Sepsia asociada a catéter es otra de las causas de fiebre de origen desconocido. Vamos a tener acá el antecedente de un paciente que usa un catéter. Su epidemiología en general o etiología es más frecuente acá la infección por Staphylos coagulasa negativo, que corresponden al Staphylo epidermidis y al Saprophyticus. Epidermidis y Saprophyticus. Su clínica va a ser una fiebre de origen desconocido, como ya lo mencioné. Su estudio se hace con un hemocultivo periférico, ¿ya? Y al mismo tiempo de la punta de catéter. Bueno, y el tratamiento va a ser inicialmente empírico, que si es una fiebre de origen desconocido y no tengo una causa, aún cuando todavía no he diagnosticado esta fiebre asociada a catéter, debería ser un tratamiento ampliado. Pero si es que identifiqué la gente, podría ser con cloxa, para la epidermidis por lo menos, y para el saprofítico es cloxacilina. Siempre hay que fijarse bien cuál es el agente que sale positivo, ¿ya? Porque si imaginan que en un paciente con sepsis asociada a catéter hayan hemocultivos y cultivo de punta de catéter positivo para Staphylo aureus, ahí quizás habría que ponerse un poco más quisquilloso y no dar la primera línea, puesto que si tiene un catéter asociado probablemente tiene un Staphylo o tiene mayor chance de tener un Staphylo meticilin resistente. Así que hay que ponerse desconfiado en esas preguntas, pero por suerte no aparecen mucho. Bartonelosis. Acá tenemos la infección por la Bartonella genselae, que también se conoce como el arañazo de gato. Su clínica es fiebre asociada a adenopatías, ¿claro? Además de eso, puede desarrollar una hematosis basilar, que es una alteración dermatológica que van a revisar en esta clase de dermatología. Su diagnóstico en realidad se hace con la sospecha clínica de haber sido arañado por un gato pequeño y la serología finalmente, clínico recuerden, haber sido arañado, y la serología que va a ser IgM positiva para Bartonella genselae. El tratamiento es con macrólidos.
De esta parte no hay que saber tanto, lo preguntan como causas de fiebre de origen desconocido y también arañazo de gato, y hay que saber más que nada el tratamiento, claro, ya que el diagnóstico lo entrega la serología, como otros diagnósticos diferenciales de lo que ya hemos visto. La brucelosis es causada por una bacteria, un grupo de bacterias conocidas como las brucelas, que dependiendo del agente desde donde venga van a tener distintos nombres. Brucela, me comí una S, Brucela SPP. Puede ser una brucela de cerdo, de carne contaminada, de vacuno, que sea de carne, o lácteo contaminado, de cabra, ya que sea también de lácteos o carne contaminada, también de perro, etc. Su clínica corresponde a una fiebre de origen desconocido. ¿Ok? Su diagnóstico con el antecedente se hace con serología nuevamente, muy parecido a la Bartonella. Y el tratamiento tiende a ser con macrólidos o tetraciclinas. Claro, esto es bien corto. La verdad es que hay que saber cómo se pega a la gente, que es una causa de origen desconocido y de fiebre de origen desconocido y que el diagnóstico es serológico con IgM. Vamos a agregarlo aquí, IgM, para la brucela. La leptospirosis también es una causa que provoca fiebre de origen desconocido asociada a otras cosas. Acá la causa es una infección por la leptospira. Esta leptospira se encuentra, como aparece en el dibujo, en la orina de ratón. ¿Ok? Por lo mismo se asocia a infección de esta gente en aguas contaminadas. Su clínica va a ser fiebre de origen desconocido asociado o fiebre, ¿sí? Fiebre sin una causa clara asociada a meningitis aséptica, conjuntivitis y hepatitis. Es complicada. Su diagnóstico se hace con serología, que nuevamente sería la IgM para la leptospira, y el tratamiento es con penicilinas, ya que responde bien a ellas. Bueno, es bien corto. Infección por Bacillus anthracis. Acá vamos a hablar del anthrax cutáneo y el anthrax respiratorio. En general son las dos manifestaciones como más frecuentes. El cutáneo también se le dice carbunco cutáneo, ¿ya? Y el otro puede ser el sistémico o respiratorio, que tiende a provocar, por un lado, como se podría decir, distrés respiratorio por edema pulmonar, o meningitis también puede provocar. En cambio, el cutáneo solamente se localiza en la piel, como se puede ver en la lesión superior. El diagnóstico se hace con serología principalmente y cultivo. Es rara, esta infección es súper rara. Y tratamiento tiende a ser con penicilinas, ¿ya? Y también se podrían dar algunos tratamientos más específicos como antitoxinas, ya si es que es algo más invasivo. Recuerden que esta bacteria se usaba como bioterrorismo después del ataque a las Torres Gemelas el año 2001. Hay que diferenciar esta lesión de esta de acá abajo, que es un absceso cutáneo, ¿ya? Que también se puede llamar como anthrax. Es un absceso cutáneo y es producto de Staphylo aureus. Bueno, lo vamos a ver a continuación. Lesiones cutáneas superficiales. Encontramos acá la foliculitis, el forúnculo y el anthrax. ¿Ya? La foliculitis es cuando tengo solamente un folículo comprometido. El forúnculo es cuando tengo varios folículos comprometidos y una infección más profunda. Varios folículos y es más profundo. Y el anthrax cutáneo es cuando tengo ese absceso que vimos anteriormente. Absceso cutáneo.
Las causas acá asociadas más importantes es la infección por Staphylococcus aureus, ¿ya? En todas ellas. Va avanzando de menos a más. El diagnóstico es clínico y el tratamiento tiende a ser para la foliculitis. Vamos a poner el tratamiento acá, foliculitis. Nada. Observar, aseo, con suerte. Forúnculo. Drenaje. Drenaje compresivo. Apretar la espinilla, se podría decir. Y el anthrax es drenaje quirúrgico. Drenaje quirúrgico. ¿Ya? Pero un procedimiento menor en realidad es una incisión para drenar este absceso. El impétigo simple y buloso también son infecciones que las van a ver en la clase de dermato, al igual que estas anteriores. Son lesiones de la epidermis, ¿ya? Comprometida. El simple tiende a ser por estáfilo o estrepto. Estrepto en realidad se nombra casi siempre en primer lugar. Streptopiógenes o Staphylo aureus. Y el buloso es siempre por Staphylo aureus, que aquí sería un Staphylo aureus productor de una toxina que se llama la toxina exfoliativa, que se libera de forma superficial, produciendo unas bulas, unas ampollas de contenido amarillento que se dicen mielicéricas. Bueno, luego está el ectima, que el ectima es un impétigo ulcerado que es producto de un Staphylo aureus, que sería como la imagen superior, ¿ya? Como esta imagen de acá, esta sobre todo, ya que la aparición de esta lesión negruzca, que está arriba, esto sería como, en ejemplo, esto sería un ectima, y esta imagen negruzca sería el ectima gangrenoso. Que aquí la diferencia está en la forma o la bacteria infectante, ya que en el ectima gangrenoso la bacteria que va a estar asociada es la Pseudomonas. ¿Claro? En la foliculitis del sauna, que es otra patología provocada por Pseudomonas, va a ser como similar a la foliculitis que vimos anteriormente, pero de forma más masiva. Es decir, no es solamente un folículo en un lado, sino que es varios folículos en la misma área. También es por Pseudomonas, y en estos casos el tratamiento es con, de esto último, el tratamiento es con ciprofloxacino. En el caso del ectima, el tratamiento es con cloxa. Y en el caso del impétigo, si es un impétigo simple en general, como el paciente de la imagen, este sería el impétigo simple, el manejo de él correspondería al aseo y descostraje. Además de eso, darle antibióticos tópicos, que es mupirocina o tobramicina tópica. Es uno u lo otro. Y en el caso de que sea buloso o que este impético no esté solamente en la boca o peribucal, sino que además esté en otro lado, como por ejemplo sería, como le tocó al hijo de un primo, tenía en la cara y tenía en la rodilla y en el codo. Cuando ya es más generalizado también puede servir los antibióticos acá, ¿ya? Porcina tobramicina y los antibióticos que podría ser acá el cefadroxilo, que pueda cubrir bien estáfilo y estrepto, o la cloxacilina. En el fondo acá hay hartas cosas que ver, se van a repetir en dermatología porque son patologías principalmente de dermato, pero que también involucran infecto. Como pueden ver hasta ahora, infecto es una especialidad bien transversal.
Infecciones cutáneas profundas. Acá encontramos la celulitis, erisipela, linfangitis, fasciitis necrotizante y miositis infecciosa. ¿Qué cosas hay que saber respecto a esto? Bueno, principalmente que la celulitis es aquella infección que es provocada principalmente por Staphylococcus aureus. Primero aquí, Staphylococcus aureus. Segundo, por Streptopiógenes. Se caracteriza esta lesión por no tener borde visible o borde claramente delimitado. No borde delimitado o claramente visible. Esa es la característica de ella. La erisipela es por Streptopiógenes, al igual que la linfangitis es por Streptopiógenes, y la fasciitis necrotizante, que tiende a ser por Streptopiógenes. ¿Claro? Así es en todas por lo menos. La erisipela en general se caracteriza y se diferencia de la anterior en que ésta tiene bordes visibles o tiene bordes que claramente marcan el final de la lesión. Tiene bordes positivos o bordes visibles. La linfangitis tiene clínica de una celulitis o erisipela a la cual le aparecen unos caminitos eritematosos que suben hasta la axila o hasta la zona inguinal, es decir, hasta los ganglios. Y se presentan como cordones eritematosos. La fasciitis necrotizante se presenta en general como bulas hemorrágicas, como lo pueden ver en la imagen inferior. Bulas hemorrágicas. ¿Ya? Asociado a eritema alrededor. Y la miositis séptica, que no lo mencioné, pero tiende a ser también por Streptopiógenes, se presenta de una forma muy similar a la anterior. ¿Ya? Similar a fasciitis necrotizante. Tratamientos ahora. El tratamiento de la celulitis, de la erisipela y la linfangitis son antibióticos. Para la celulitis ocupamos en general cloxacillina, aunque como también puede ser por Streptopiógenes, yo preferiría ocupar, o es mi opción personal, ocupar acá la cefazolina, porque cubre bien ambas. Para la erisipela, en general, como es por Streptopiógenes, puede ser manejada con penicilina. El Streptopiógenes no es muy resistente. Penicilinas voy a poner, porque pueden ser varias. Ampicilina, por ejemplo. Para la linfangitis, como también existe la chance de que pueda ser por estáfilo, es penicilinas también o cefazolina. Vamos a poner penicilinas, que con el apunte extra que les mencioné al principio de la clase van a poder complementar esta parte. Fasciitis necrotizante distinto, acá el tratamiento es con debridación quirúrgica, al igual que la miositis séptica, ambos se tratan igual. Una gran fecha para las dos. Debridación quirúrgica más antibióticos endovenosos. ¿Ya? ¿Qué antibiótico acá sería el de elección? Si es una fasciitis necrotizante solo por el Streptopiógenes, probablemente penicilinas, al igual que la miositis. Existe un grupo de pacientes, eso sí, que van a tener fasciitis necrotizante polimicrobiana. Y este grupo también a veces tiene osteomielitis polimicrobiana y sería el grupo de pacientes con pie diabético. Claro, en esos grupos se maneja distinto, con otros antibióticos en realidad con cobertura más extensa.